Bueno, buenas noches. Es un placer estar aquí con todas y todos. Hoy tenemos una sesión muy especial e importante, que es la última del 2020. Vamos a estar hablando sobre el tema de urbanismo social. Bienvenidos a la plataforma Justicia Espacial. Informarles que la sesión va a estar siendo grabada y compartida en nuestras distintas redes sociales. Esto es un esfuerzo conjunto de la Fundación Clave, Entrenos Atelier y la Universidad Veritas. Nosotros somos sus anfitriones, el profesor Mike Smith, Alonso Gamboa y Alejandra Fernández, y también es una invitación de la Escuela de Arquitectura a través de nuestro director, el arquitecto Iván Delgado. La plataforma de justicia espacial es del taller 12 de la Universidad Veritas, y tenemos en este caso los estudiantes Tatiana Chavarría, Valeria Cortés, Alejandro Espinosa, Sharon Salas, José Daniel Segura, Luis Fernando Soto, Orlando Ross y Luis Fernando Vieto. Para el día de hoy nos acompaña, estamos galardonados aquí con Belinda Tato, fundadora de Ecosistema Urbano España. Voy a leerles la biografía de Belinda. Ecosistema Urbano, Madrid, España. Belinda Tato es arquitecta y urbanista, formada en la ETSAM y en el Bartlett School of Architecture de Londres. En el 2000 funda con José Luis Vallejo el estudio Ecosistema Urbano, especializado en proyectos de innovación urbana que opera en la intersección entre arquitectura, paisaje, ingeniería y sociología. Su trabajo desarrollado en torno al diseño de espacios públicos centrados en la mejora de las condiciones bioclimáticas en contextos y climas tan diversos como Noruega, Florida, Bahrein. Paralelamente, Ecosistema Urbano ha desarrollado herramientas y técnicas participativas para involucrar a los ciudadanos en los procesos creativos y transformadores de los entornos urbanos. Durante la última década, Ecosistema ha experimentado con éxito con software social, plataformas de comunicación y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para lograr la creación de entornos urbanos más democráticos. Tato ha desarrollado y dirigido numerosos proyectos en países como Noruega, España, Italia, Estados Unidos, Ecuador, México, Bahrein, China, entre otros. Desde su creación, Ecosistema Urbano ha recibido premios y reconocimientos en más de 45 ocasiones por parte de numerosas organizaciones internacionales, otorgados por UN Habitat en 3 ocasiones. Y sus proyectos han sido expuestos en numerosas galerías, museos e instituciones internacionales. Belinda Tato ha dirigido talleres, dado conferencias y enseñado en las instituciones más prestigiosas del mundo. Actualmente es profesora asociada de Arquitectura del Paisaje en el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, donde imparte clases desde el año 2010. Yo personalmente, sí, de verdad me siento entusiasmadísimo de que Belinda nos pueda acompañar hoy. Tuve el placer de poder interactuar con ella en un curso que estaba dando sobre cómo la participación y los procesos que le dan relevancia a la hora de trabajar proyectos, y me llevo un aprendizaje lindísimo ahora asociándolo con el tema de la pandemia, que en aquel entonces, sin querer queriendo, ella daba un enfoque hermoso en donde en el curso se invitaban a personas de manera remota o presencial a compartir sus experiencias. Era como una antesala de lo que estamos viviendo hoy en día, inclusive inspiró mucho de lo que la plataforma Justicia Espacial pues quiere lograr ahora en este momento, que por las circunstancias estamos alejados de manera presencial, pero nos permite también estar conectados de otras maneras diversas. Por tanto, estamos aquí en esta plataforma que es Justicia Espacial, que es lo que nos convoca. Somos una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para comprender, compartir y desarrollar proyectos de justicia espacial mediante un ecosistema de aprendizaje que promueve agencia e intercambios comunitarios multisectoriales a través de las disciplinas. Nos pueden seguir en justiciaespacial.com y en nuestras plataformas, en el Instagram y en el Facebook. Una frase importante que ha sido como un denominador o un driver del curso es esta frase de Brian Stevenson, que dice que el opuesto a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Creemos rotundamente en esto. Según Soja, ningún proceso social tiene un lugar de manera uniforme en el espacio. Siempre habrán ciertas desigualdades geográficas que producimos. Imaginémonos estas desigualdades como líneas que producen injusticias o justicias de modelos de desarrollo en contra del ambiente, la inequidad, el acceso o no a los recursos, líneas que intensifican aglomeraciones, privilegios, que generan guetos, barrios cerrados, barrios abiertos, líneas que generan manifestaciones de poder político, dominación cultural, control social, líneas que promueven discriminación, líneas que promueven
la construcción de nuestras biografías que se han ido formando y que vamos formando, que se aprenden, se reproducen, dictaminan, nos separan, funcionan de manera aislada, simulan sistemas aparentemente eficientes, pero que convenientemente entran en crisis para reinventarse, la desigualdad, la injusticia y la injusticia. Pensamos que la justicia no se otorga, es una responsabilidad compartida. Entonces imaginemos cómo nosotros podemos desde estas líneas poder tener agencia y hacer un cambio, y cómo entre ellas podemos provocar conexiones dentro de un entorno o un contexto urbano que nos convoca y nos permite como ciudadanos, lo que Lefebvre llamaba el derecho a la ciudad, como una relación de poder democratizar o tener hasta, ¿por qué no?, como Diego Pérez hablaba, tener una noción de pedagogía urbana que nos permite dialogar y conversar sobre esto. Nosotros en Justicia Espacial tenemos 4 valores que son muy importantes. Nosotros creemos en proponer justicia, creemos en la participación activa, en la solidaridad que sea empática, y compartimos propuestas. Este es el espíritu de la plataforma. De las teorías que hemos estado conversando, hubo una que resonó mucho, que fue este pentágono de las espacializaciones, el pentágono de opresión o formas de opresión de Iris Young de los años 90, donde se hablaba de estos 5 puntos, ¿verdad? De explotación, marginación, impotencia, imperialismo cultural o violencia. De ahí uno revisa autores como en el caso de Álvarez 2013, que desarrolla un tipo de pentágono más bien enfocado en la parte inversa de lo que promueve calidad de vida, respeto, dignidad, libertad, democracia, cohesión e integración, o lo que nuestros estudiantes, como en este caso Espinosa, Vieto, Ross y Salas, han estado trabajando, que es desde la presión de Iris Young, cómo esto puede dar un punto de inflexión y más bien cambiar desde la violencia más bien al respeto, del imperialismo hacia la libertad, de la carencia de poder hacia la democracia, de la marginalización a la integración, de la explotación a la calidad, por ejemplo. Nosotros producimos estas geografías que son justas o injustas, y esto es parte del entorno en el cual a nivel socioespacial estamos coproduciendo. Dentro de las teorías que hemos conversado, en el caso de Lefebvre, Foucault, por un lado Lefebvre creía más en el tema de la acción, de lo percibido, de lo concebido, de lo vivido, cómo se construyen los espacios, y este pensamiento crítico también desde Foucault, más bien visto desde las acciones que generan poder, espacio y conocimiento. Hemos tenido una plataforma robusta. En esta última charla quería hacer una reflexión muy breve sobre esto, de la importancia de poder haber convocado a conferencistas o especialistas en distintos temas, como en el caso de hoy, tener el privilegio de contar con Belinda para hablar sobre temas que nos apasionan. Hemos hablado, por ejemplo, vamos a correr aquí esta ventanita. Ahí, ya. Tuvimos el primer conversatorio sobre retos y urgencias a nivel multisectorial, Ministerio de Vivienda, representantes del Ministerio de Vivienda, activistas, que hablamos para identificar un tema, que fue el tema de las cuarterías, que nos interesó. Vino Juan Carlos Vargas a hablarnos sobre inteligencia territorial, Tony Moya del Ecolab para hablar de procesos participativos del PAR, Alejandro Echeverry para hablar de procesos vinculantes, Ariana Maceo nos habló de co-creación, tuvimos un par de frameworks o tipos de trabajo, casos con Katie Swenson de Mal Design y el estudio ALA de México. Carlos Cobreros nos habló sobre diseño regenerativo. Luego hablamos con la gente de Creando Sin Encargos de Puerto Rico sobre programación. Diego Pérez de Todo por la Praxis nos habló de comunicación, y hoy tenemos a Belinda, que nos va a estar hablando sobre temas afines de urbanismo social. Todo esto en relación a lo que nos convoca, que es la justicia espacial. Este cuatrimestre trabajamos el fenómeno de las cuarterías, y de las conversaciones han salido temas ya importantes. Hablar de cartografía crítica, ciclos de los proyectos de vida que tienen que tomar vida propia. Ciclos de los proyectos que tomen vida propia. Tiempo para construir confianza, constancia, proximidad. ¿Cómo entendemos los espacios? Como una pregunta relevante. Los valores amplifican las visiones locales. Los ciclos son importantes en los procesos de producción del espacio. La justicia espacial puede ser regenerativa. Podemos identificar recursos para diseñar cómo se enlazan con el contexto. Cambiar la narrativa mediante acciones simbólicas que promueven una pedagogía urbana. Fueron algunas de las conclusiones que tuvimos de esto. En donde esta frase de Greenwood y Levin, que habla sobre la hermenéutica, es una forma de acción
no solamente como método, perdón, la hermenéutica como forma de acción, no solamente como un método de pensamiento. ¿Cómo explicamos las cosas para que tengan sentido? En donde creemos que la participación genera confianza y esto genera pertenencia. Para hoy tenemos a Belinda, como les decíamos, que nos va a hablar sobre este tema de urbanismo social alrededor de la justicia espacial y toda su experiencia, que espero nos inspire a todos y todas con su amplia trayectoria y increíble trabajo que han estado desarrollando junto a su socio también, José Luis Vallejo. Entonces, Belinda, es todo tuyo el micrófono, encantado de tenerte por acá. Voy a nada más dejar de compartir y adelante. Nada más salirme. Listo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Mike, por la introducción. Bellísimo el proyecto que tenéis en marcha, bellísima la iniciativa, bellísima la gráfica, debo decir que me encantó cuando vi el Instagram, súper, bueno, pulcro, muy bonito. Y nada, y estupenda la serie de conferencias, entiendo que están todas grabadas, con lo cual podemos acceder a los archivos, ¿no? Porque, bueno, tienes ahí habéis creado ahí una conversación interesante. Bueno, me dejo ya de introducciones. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Simplemente el tema de justicia espacial me encanta, ¿no? Porque en el fondo es un poco reincidir en esta idea en la que voy a intentar yo también ahondar, es de por qué el diseño es importante y cómo el diseño transforma no solo el espacio, sino la vida de las personas, ¿no? Entonces esto que es como muy evidente y muy obvio para algunos practitioners, no lo es tanto para otros, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues ojalá logremos que el mensaje salga, ¿no? Bueno, como ha comentado Mike, yo empecé Ecosistema Urbano en el año 2000 con mi compañero José Luis Vallejo y hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintas partes del mundo, lo cual nos ha expuesto a distintas realidades, no solo geográficas y climáticas, sino también culturales, económicas, socioeconómicas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me gusta decir que es un proceso de aprendizaje, es un proceso continuo que no finaliza nunca, ¿no? Aquí, bueno, un poco como continuación a la introducción que ha hecho Mike, ¿no? El diseño, ¿qué es? El diseño transforma la realidad, transforma la manera de pensar, transforma el comportamiento, transforma la vida de las personas. El diseño puede contribuir a generar mayor equidad y, por tanto, el diseño puede cambiar el futuro. Y el diseño es político, ¿no? Vivimos en un momento en el cual la política es, desafortunadamente, bueno, parece más un problema que una oportunidad y parece más, bueno, pues eso, que es poco interesante y con muchas cuestiones muy negativas que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco infundir a los estudiantes que nos están viendo principalmente, bueno, y a los jóvenes arquitectos, ¿no? Nuestro trabajo es político. Se toman decisiones sobre el territorio, se toman decisiones sobre el espacio que afecta a la vida de las personas y, por tanto, tiene una componente política que no podemos ni obviar ni renunciar a ella, sino al contrario, más bien agarrarla y hacer que sea algo positivo, ¿no? Voy a contar proyectos en estas tres esferas, ¿no? A lo largo de los últimos 20 años hemos trabajado, todos nuestros proyectos tienen de alguna manera estos ingredientes, ¿no? Por un lado, la componente medioambiental, que es evidente, que vivimos en un momento en el cual es inexcusable. La componente social, que tiene que ver en el cómo introducir a las personas como parte de esta conversación y parte de este campo, y las nuevas tecnologías, ¿no? Como las nuevas tecnologías nos empoderan y permiten generar entornos bueno, que son de otra manera, ¿no? En ese sentido, la componente medioambiental, hemos trabajado en proyectos que generan confort climático, hemos trabajado en proyectos que mejoran los ecosistemas urbanos y, por tanto, hacen las ciudades más resilientes. En la componente social, me gusta decir que nuestro trabajo, por su propia naturaleza, es ya de por sí educativo. Es decir, nuestro trabajo está transformando el espacio y la gente está expuesta a esa realidad, con lo cual estamos lanzando un mensaje, ¿no? Por otro lado, desarrollamos herramientas para poder contribuir a que la gente sea portavoz y pueda participar de estos procesos de cambio, y nuestro trabajo genera equidad, ¿no? Transforma el territorio y, por tanto, lo equilibra, si es el objetivo, y, por tanto, mejora la vida de las personas. Y en términos de tecnología, hemos trabajado en la exploración de la interacción, ¿no? Cómo un espacio puede ser interactivo, cómo podemos incorporar la innovación en el espacio y cómo podemos diseñar procesos que son abiertos. Es decir, nosotros al final somos parte de esa línea de tiempo, somos los responsables, por decirlo de alguna manera,
y trabajamos en un espacio de salida de tiempo, pero no más allá, ¿no? Y por tanto tenemos que asumir esa complejidad de algo que no controlamos en su totalidad y que por tanto es maravilloso, ¿vale? Es decir, no lo veo como un problema, sino más bien como una oportunidad, y también se trata de explorar qué oportunidades esto genera. Bueno, en el tema medioambiental, algunos proyectos, es un proyecto en las afueras, en un barrio de las afueras de Madrid, un barrio nuevo, de nueva creación, donde básicamente toda la urbanización estaba pensada exclusivamente para el uso del coche y la velocidad del coche y el espacio del coche, ¿no? Y como veis, el punto de origen es una calle con muy poco interés para las personas, con muy poca relación con el estilo de vida mediterráneo que tiene lugar en Madrid, ¿no? donde el espacio público es como, digamos de alguna manera, la extensión de nuestra vivienda. La gente normalmente vive en apartamentos, en pisos de dimensiones reducidas, y es muy habitual que usemos el espacio público de una manera muy regular todos los días para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta nueva extensión de Madrid tiene poco que ver con ese modo de vida, y como veis a la derecha, si veis mi ratón, estas aceras, ¿no? Para los peatones, pues tienen unos árboles de muy poco porte y por tanto que no generan sombra, ¿no? Entonces el confort climático es ya un punto de partida. O sea, se está generando una ciudad, un modelo de ciudad que tiene que ver con el uso del coche para todo, para el día a día, porque el espacio público no genera las condiciones para que la gente lo use, ¿no? En ese sentido, la propuesta no era solo generar estos elementos más icónicos, sino también multiplicar por 3 el número de árboles que estaban en origen, ¿no? Es decir, asumiendo que en un principio esta calle no iba a ser extraordinariamente confortable, pero sí lo podía ser a lo largo de los años, ¿no? Entonces, algunos de estos carriles que había de aparcamiento, que estaban destinados de nuevo al espacio del coche, son transformados en espacio para las personas, ¿no? Entonces, la idea era generar una calle dentro de un planeamiento y una planificación, de nuevo, para esa velocidad y esa experiencia. ¿Cómo podíamos hacer que esta calle fuese más amable para los peatones, ¿no? Entonces, bueno, el principio de esta estructura es trabajar emulando un poco el comportamiento de un árbol, en el sentido del aire pasa a través de estos atomizadores de agua, se carga de humedad, desciende su temperatura y por tanto también baja, ¿no? Y baja con otra temperatura menor, con lo cual genera un microclima en la parte, a la altura de las personas, ¿no? Construimos 3 de esas estructuras que han sido utilizadas de maneras muy diversas, y esta es un poco esta idea de proceso abierto, ¿no? Nosotros sí que habíamos concebido el que pudieran ser usadas de diferentes maneras, pero evidentemente la imaginación y la contribución de las personas ha sido el explorarlas y utilizarlos para muchas otras cosas que nosotros jamás hubiéramos pensado, ¿no? Y esa es la parte emocionante, ¿no? El cómo podemos pensar en la activación del espacio, pero que sean los propios usuarios los que se imaginen nuevos entornos y nuevas maneras y nuevos usos. Bueno, aquí veis un poco cuando está el sistema de agua en funcionamiento. El agua es muy visible porque esta es una foto de invierno, cuando se estaba probando el sistema a la finalización de la construcción, pero en verano el aire de Madrid es muy seco y por tanto el agua desaparece de manera inmediata. Y aquí, bueno, pues un instante del verano, hace un par de veranos, cuando se han organizado una serie de eventos, de nuevo, ¿no? Como en un espacio, en una calle, en un barrio que en principio no tiene identidad, que es nuevo, se pueden generar unos espacios más icónicos que permitan estas otras actividades, ¿no? Este es el árbol, el que habíamos llamado el mediático, que tiene una pantalla de 360 grados interior, y la idea era generar una especie de auditorio al aire libre, un espacio donde se pudiera uno congregar para ver una película, para ver un partido de fútbol, para ver un evento de lo que fuera. Esta es una segunda versión que hicimos en la ciudad de Shanghái, en otro contexto muy distinto. El clima en Shanghái es totalmente distinto, la humedad relativa es muy alta y la temperatura también es muy alta, y por tanto los elementos que constituyen la solución son totalmente distintos. Teníamos que trabajar siempre con sistemas que ya existen en el mercado, es decir, un poco repensar esta idea de innovar, que todos queremos innovar, pero realmente no tenemos la capacidad para inventar sistemas. Nuestra innovación viene de la mano de sistemas que ya existen y que se reconfiguran y se utilizan de otra manera, ¿no? En el caso anterior utilizamos todo este tema de atomización de agua, se utiliza muchísimo en los greenhouses, en los invernaderos, que hay una industria muy grande en España, y por tanto, repito, es una industria que existe, son sistemas que existen, simplemente están utilizados de otra manera, ¿no? Y en este caso, pues utilizamos un ventilador de 7 metros de diámetro y estaba con un mástil telescópico, de manera que, dependiendo de las condiciones
de temperatura y de humedad que medían los sensores, el ventilador baja y se acerca al suelo o se eleva, ¿no? De nuevo, utilizando tecnologías que ya existen y sistemas que ya existen. Esto es otro proyecto en West Palm Beach, y un poco el aprendizaje para nosotros fue el descubrir que en Florida, que desde mi punto de vista y desde mi punto cultural, entiendo que tiene un clima muy cómodo y muy amable durante 10 meses al año, y sin embargo son lugares donde realmente el uso del espacio público es muy limitado, porque entienden que hace muchísimo calor, ¿vale? Y es verdad que hace calor y es verdad que hay humedad, pero es verdad que el tema cultural hace que se viva mucho con el aire acondicionado, tanto en la oficina, como en el coche, como en el bar, como en la vivienda. De manera que esto hace que durante el verano, básicamente, muchos de estos espacios son espacios muertos, ¿no? Nuestra propuesta en este concurso era cómo podemos generar nuevas actividades y, de nuevo, cómo podemos trabajar con el acondicionamiento climático para hacer estos espacios públicos más accesibles. Y esto, aunque me estoy centrando en esta parte de la presentación, en esta componente climática, me gustaría remarcar que tiene mucho que ver con la justicia espacial, de hecho. Porque lo que suele pasar es que, como digo, en estas ciudades, en muchos casos, toda la actividad tiene que ver con el espacio interior y, por tanto, es privada. Y, por tanto, significa que tienes que tener un poder adquisitivo para poder ir a la ciudad o al centro de la ciudad a hacer algo. Y la propuesta lo que está haciendo es decir, no es necesario, vamos a intentar generar nuevos programas, espacio público de calidad y confortable, también en los meses de verano, para que todo el mundo tenga acceso al mismo, ¿no? En este caso, como veis, se trataba de qué pasaría si hay una piscina, un espacio lúdico que tiene que ver con el agua como espacio público, ¿no? Que no tenga esta barrera de entrada, que no sea un espacio privatizado. Y, de nuevo, qué sistemas existen en el mercado para poder garantizar que estos sistemas son mantenibles en el tiempo, son sostenibles en el tiempo y no se suponen un problema de coste adicional, ¿no? De nuevo, sistemas low-tech, ¿vale? Otra reflexión que hacíamos en esta ciudad, de nuevo, es una ciudad que tiene un límite muy seco y muy duro con el agua. Es una ciudad que, a pesar de que se llama West Palm Beach, no tiene playa y el contacto con el agua es ínfimo, no hay ningún tipo de espacio público frente al agua. Entonces, bueno, lo que proponíamos era esta idea de hibridar un poco la ciudad y mezclarla con los sistemas naturales, ¿vale? A través de distintas soluciones y, por supuesto, teniendo en cuenta un poco la resiliencia en el tiempo. Es decir, ya sabemos que con la subida del nivel del mar muchos de estos lugares van a estar en riesgo. ¿Cómo podemos empezar a trabajar desde ya para generar las condiciones para que en 10, 15, 20, 25 años lo que se haga tenga sentido y no sea absolutamente, bueno, infructuoso? Esto es otro proyecto, esto también es en Madrid, es una escuela infantil. Era un concurso de ideas para generar una escuela infantil, una escuela pública, en un espacio que no es del todo interesante, porque es un área industrial, ¿no? Y cuando digo industrial no es que fuese industrial en el pasado, sino que es industrial en la actualidad, con lo cual, bueno, pues este solar está rodeado de naves, hay muchos camiones circulando, hay ruido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la primera operación es cómo podemos generar una topografía que genere un ámbito de espacio de control que nos haga un poco abstraernos de la realidad circundante, ¿de acuerdo? Pero el tema más importante de este proyecto es el tema del agua, ¿no? En España, durante muchos años ha habido temas de sequía y los va a seguir habiendo en los próximos años, y nos parecía fundamental que un edificio educativo, puesto que es una escuela, sea educativa no solo para los usuarios de la escuela, para los niños que son de 0 a 3 años, sino que se convierta en un elemento educativo para el resto de la población, para el resto de la ciudad, en este caso Rivas, ¿no? Y estuvimos investigando a ver qué sistemas existían de reciclaje del agua, ¿no? Averiguamos que existe una empresa que tiene esta patente de sistemas de macrofitas, que estas plantas tienen la capacidad de limpiar el agua residual de un edificio, ¿vale? Es decir, no solo estamos reciclando las aguas grises, las aguas de lluvia, sino que estamos reciclando y reutilizando las aguas negras de este edificio, las aguas de los inodoros, de lavavajillas, de la lavadora, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el sistema es eficiente, la empresa nos convenció plenamente de que tiene esto operando en muchas partes del mundo, pero os podéis imaginar, me gustaría compartir con vosotros un poco el reto que supone incorporar un sistema así frente a una escuela donde los niños son de 0 a 3 años, ¿no? Y lo que esto sí significa
de inclusión y de participación, es decir, no vemos hacer una aproximación un poco top-down a esto y decir somos arquitectos, esto es lo que queremos hacer, lo hacemos y nos vamos, porque la clave del éxito de un proyecto así es el mantenimiento y el que la gente de la ciudad tenga pleno convencimiento de que este es el mejor sistema posible para este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, fue necesario generar todo un proceso de participación alrededor de una mesa con las personas de la municipalidad y de las personas, los operarios que tenían que mantener este sistema, ¿no? Con todas las reticencias que tenían en un principio, porque bueno, había mucho miedo a que el agua estuviese contaminada, a qué pasaría, etcétera. Este agua lo que estamos haciendo es limpiarla y depurarla para poder tener estas áreas de césped y de zona verde y poder regarlas. Es decir, en un ámbito como Madrid, donde el agua es escasa y es un recurso muy valioso, no podríamos tener áreas verdes si no fuese porque tenemos el agua para regarlo, ¿no? Entonces, de nuevo, me gusta enfatizar la componente didáctica y educativa que tiene nuestro trabajo. Cada vez que estamos haciendo algo en el espacio público, estamos lanzando un mensaje, ¿no? Y este mensaje es recogido por la ciudadanía. En este caso, el edificio, bueno, pues obtuvo varios reconocimientos y premios, etcétera, y los ciudadanos de esta ciudad son plenamente conscientes del sistema de la innovación que lleva asociado y del reconocimiento que ha recibido el edificio, ¿no? Les hacemos parte y les hace estar orgullosos de una obra que en principio es solo de arquitectura, pero que, como decía al principio, el diseño transforma el espacio y transforma la manera de pensar. Y eso me parece que es, bueno, súper estupendo. Este es otro proyecto, un proyecto muy pequeño que acabamos de finalizar y que esperamos que se empiece a construir próximamente. Es un proyecto, de nuevo, muy pequeño, pero con esta idea de cómo podemos en un proyecto pequeño meter toda esta agenda, ¿no? Pues una agenda medioambiental, pero una agenda educativa, etcétera, ¿no? Es frente a un museo, el Museo del IBAM, en la ciudad de Valencia. Tienen un espacio público frente al mismo, que es una aplazadura, y la idea era, bueno, poder generar un recurso también educativo, museográfico, que tuviera que ver con el medio ambiente, y bueno, generamos esta especie de grada que sirve tanto para eventos y tiene un espacio en el interior que es de nuevo educativo, educacional, que es la taquilla del museo, pero de nuevo hay una reflexión sobre el bosque mediterráneo, sobre las especies, se hace también un tratamiento de las aguas de lluvia, es decir, cómo una especie de mueble se puede convertir en una infraestructura que tenga una componente medioambiental y por tanto ya de por sí es educativa, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de cualquier oportunidad y cualquier proyecto puede tener distintas capas y distintas ambiciones, ¿no? A pesar de que sabemos que es complejo, pero bueno, en eso estamos. Ay, perdón. En cuanto a tecnología, ¿no? Como comentaba antes, bueno, pues vivimos un momento en el cual la tecnología, de nuevo, la tecnología ya existente, ¿no? Nos permite relacionarnos con nuestro entorno de una manera distinta y también entre nosotros de una manera distinta, ¿no? Y entonces, a lo largo de estos años hemos explorado diferentes maneras de incorporar la tecnología en nuestro trabajo, ¿no? En este caso, estos dibujos que veis, pues son proyectos en los cuales, bueno, entendemos que la tecnología nos permite, pues, reservar un espacio, configurar su iluminación, configurar su acondicionamiento climático, etcétera, etcétera, ¿no? Compartir información de una manera que está vinculada al espacio público, etcétera, ¿no? Hemos hecho diferentes cosas. Esto es un proyecto para la ciudad de Málaga que se acaba de comenzar recientemente este mes su construcción, y el proyecto tiene como ambición, como digo, es un espacio público de 3 kilómetros dentro del campus de la Universidad de Málaga, y la ambición es, esto es, bueno, como decía Mike, ¿no? Estas cosas que pasan, esto es una reflexión, un proyecto antes de que pasase el COVID, ¿no? Y básicamente me hace gracia porque es justo muy oportuno ahora. No sé si vamos a llegar a tiempo, ojalá no, porque el COVID se resuelva un poquito antes, ¿no? Pero bueno, se trataba un poco de generar un espacio público que pudiera operar como las aulas al aire libre, ¿no? Un poco la reflexión como en West Palm Beach. El clima en Málaga es absolutamente fabuloso durante gran parte del año. ¿Cómo podríamos extraer el conocimiento, la experiencia y parte de las actividades que están pasando en la universidad, en las facultades, en las aulas, traerlas al espacio público y de alguna manera hibridarlo con la ciudad? Es decir, esto no es un espacio para la universidad solo, es un espacio para la ciudad. ¿Cómo podemos generar, bueno, pues un espacio de interacción? Como digo, la componente
tecnológica o de interacción es parte también de esto, ¿no? Porque la facultad hay varias facultades, entre otras de telecomunicaciones, y la idea sería cómo sacar a los estudiantes normalmente de su burbuja, ¿no? Que cada uno está en su tema, y generar un interface, una infraestructura que permita a los estudiantes cooperar y comunicarse de otra manera, ¿no? Y de hecho, bueno, pues también se comparte información que tiene que ver con el acondicionamiento, perdón, con las condiciones climáticas en los distintos puntos del campus. Esa información está en abierto y bueno, y como parte del diseño de todo este espacio hemos también diseñado un interface, una plataforma para compartir información, ¿no? Un poco también entender, bueno, esta idea de los espacios híbridos, ¿no? De la componente física y la componente digital y cómo se pueden aunar o intercambiar, ¿no? Entre ellas. Un poco por esta idea de que hoy te encuentras que todo el mundo está con hay tanto apego al móvil, que un poco sería la idea de cómo el espacio físico puede ser, de nuevo, más atractivo que el espacio digital, o cómo puede incorporar también la capa digital para ser atractivo a ciertas personas que están más pendientes de la capa digital. Bueno, anyway, estamos ahí trabajando en distintas posibilidades, ¿no? Y bueno, esta es una de las aulas, ¿no? Esta idea de generar una estructura con textiles que permita una cierta sombra y esta idea de que tanto se puede tener un control sobre el acondicionamiento climático, porque hay una serie de toberas que generan aire a una temperatura mejor, un control sobre los niveles lumínicos, etc. Luego vamos a ver un pequeño vídeo, ¿no? De esta idea de un espacio que puede utilizarse tanto del día como de la noche y de distintas maneras, ¿no? Este es otro proyecto, un proyecto pequeño en Dordrecht, en Holanda, y la idea era, de nuevo, ¿no? Cómo utilizar otro tipo de tecnología con esta componente sostenible, educacional, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue construir un carrusel que se está generando energía que se almacena en unas baterías debajo del suelo, ¿no? Y con esa energía lo que hacemos es iluminarlo por la noche. De nuevo, esta componente lúdica sobre la sostenibilidad, ¿no? Y no entender solo la sostenibilidad. Cada vez que hablamos de sostenibilidad es como una especie de sentimiento de culpa, en cierto modo. Es una componente como negativa, pues cómo poder hacer algo lúdico, de aprendizaje, que haga, bueno, que los niños se sientan que están haciendo algo, ¿no? Que están haciendo algo positivo. Y, de nuevo, esta idea de configurar espacios con sistemas muy sencillos, sistemas de proyecciones, y permitir que a lo mejor estos sistemas también sean en abierto, ¿no? Como la gente podría configurar espacios, entornos, de una manera participativa. Este es un pabellón que diseñamos para Madrid. Y de una manera más pragmática, ¿no? Hemos desarrollado esta aplicación que está disponible para cualquiera que se la quiera descargar. Es una aplicación que está en Creative Commons, de manera que se puede descargar y customizar para distintos objetivos, ¿no? La idea era generar una plataforma donde la gente pudiera participar compartiendo ideas sobre el futuro o sobre el presente o sobre un aspecto de la ciudad, ¿no? En este caso, bueno, desarrollamos nosotros la plataforma, la hemos implementado en distintas ciudades. En este caso es la ciudad de Encarnación, en Paraguay. El color rojo significaba problema y el color verde significaba oportunidad, de manera que puedes mapear, poner comentarios y taguearlos si es un problema o una oportunidad. Y como veis aquí abajo, establecíamos una serie de categorías o de temas, ¿no? O sea, es decir, y luego la visualización es muy, muy intuitiva, porque puedes ver solo los problemas o solo las oportunidades o solo una determinada categoría, ¿no? Esta herramienta la hemos implementado en distintas ciudades del mundo. Como digo, está ahora abierta a quien quiera que la pueda utilizar, y nos ha permitido, como decía antes, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad desarrollando un proyecto, pero estamos un tiempo limitado, ¿no? La idea es un poco cómo empoderar a la ciudadanía local, cómo poder generar el entusiasmo de diferentes colectivos, me da igual que sean los estudiantes, que una comunidad de vecinos, que quien sea, y que puedan seguir desarrollando el proyecto, la propuesta o las múltiples propuestas que puedan surgir, y cómo una herramienta que ya está en marcha puede tener una vida más allá de un proyecto concreto y que pueda utilizarse, ¿no? Y bueno, aquí visualizaciones distintas, ¿no? Como se puede visualizar de manera diferente, esto es la nube de palabras, etc. Y por último, la categoría social, que es, bueno, quizás la más pertinente para esta serie de conferencias, pero que, como veis, un poco todo está conectado, y a mí me gusta conectarlo. Es una manera de contar
los proyectos, todo es social, todo tiene, como he comentado al principio, todo tiene un impacto social y eso es lo que es maravilloso de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, hemos desarrollado muchos temas de participación, en una manera, de otra, los contextos son siempre distintos, la longitud que tienen los proyectos, los recursos de los proyectos, los tiempos, las expectativas por parte del cliente, del gobierno local, del gobierno nacional, de la comunidad, de quien sea, ¿no? A veces no nos han pedido un proyecto participativo y nosotros lo hemos intentado meter como sea porque nos parece fundamental, ¿no? Y un poco, bueno, este gráfico es pasar a limpio un poco cosas que hemos hecho, el número de personas, pues desde 80 personas hasta 1000 o hasta 400, etcétera, ¿no? Os voy a mostrar unos cuantos procesos. No cuento los proyectos en su totalidad, son aspectos de esos procesos de participación, ¿no? A mí me gusta decir, como he comentado al principio, seguimos aprendiendo. No me gusta decir, yo sé cómo hay que hacerlo en cualquier parte del mundo y para cualquier proyecto, en absoluto. Más bien, me encantan los nuevos retos, me encanta, bueno, cada vez que surge un proyecto nuevo, pues cómo lo podríamos hacer, qué se puede hacer, cómo podemos establecer contacto, cómo podemos, en una de las diapositivas que mostraba Mike al principio, ¿no? Cómo podemos generar confianza, y la confianza nos lleva a la participación. No es fácil llegar a un sitio remoto, un sitio donde no conoces a nadie, donde a lo mejor no hablas el idioma, donde hay una cultura, una religión, condicionantes culturales muy fuertes. Pensar que vas a en una semana o en un mes lograr muchísima participación, o sea, hay muchos retos, pero me parecen fascinantes. Entonces, bueno, pues voy a compartir algunos de los aprendizajes que hemos tenido en estos años. Esto es un proyecto en Noruega, en una ciudad que se llama Hamar, al norte de Oslo, y fue un concurso que presentamos. El concurso era para hacer una instalación artística en la plaza más importante de la ciudad, y nuestra aproximación era, más que proponer la idea fantástica de un equipo de artistas o de arquitectos, lo que proponíamos era precisamente generar un proceso participativo para resignificar y repensar la plaza. En un principio lo llamamos 1000 Square, después lo rebautizamos como Dream Hammer, ¿no? Y esta idea, el proyecto tuvo como varias capas, ¿no? Pues creamos un laboratorio físico, hicimos una serie de acciones urbanas, creamos una red académica de colaboraciones con instituciones locales, pero también con universidades de Europa, y creamos un Digital Lab, ¿no? Es decir, cómo podemos establecer conversaciones paralelas con distintos agentes que nos sirvan como input para ese desarrollo de la propuesta. Esta es una imagen del espacio en el que estuvimos trabajando. Tuvimos la suerte de poder alquilar el espacio que está frente a la plaza, y bueno, aquí lo veis, ¿no? El espacio y la plaza. Y bueno, un poco esas acciones urbanas, ¿no? Cómo transformar en un fin de semana, este es un colectivo que es Boa Mistura de Madrid, cómo transformar un aparcamiento, que ha sido aparcamiento de 50 años, en un fin de semana, de manera que se convierte en una plaza y la gente lo empieza a percibir de otra manera y a usar de otra manera, ¿no? Y organizamos no solo la pintada, sino también ¿no? la comida, una comida gratis para todo el que quisiera venir, en un día soleado que fue maravilloso, ¿no? Entonces, cómo empezar a cambiar la percepción del espacio a través de la experiencia. No solo a través de dibujos y renders, sino cómo proveer una experiencia para que la gente lo pudiera pues eso, experimentar en primera persona. Cómo establecer estos vínculos, ¿no? Esto fue, se generó una colaboración con la ciudad de Hamar y hubo 1400 estudiantes de la ciudad que estuvieron produciendo maquetas para el futuro de la plaza, ¿no? Un poco la idea, repito, es cosas distintas, cómo poder establecer estos vínculos. Esto es en Tegucigalpa, en Honduras, no tiene nada que ver, otro contexto, otro tipo de participación. Aquí había un master plan que se estaba previendo por parte del Banco Interamericano, y a nosotros nos encargaron exclusivamente la participación, cómo podemos hacer unas instancias que nos sirvan para recoger mucha información muy rápido, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte y la oportunidad de colaborar con la universidad local, hicimos unos talleres en los que participaron muchísimos estudiantes, hicimos muchas actividades de activación del espacio público, o sea, fue emocionante porque, bueno, pues porque el espacio público en Tegucigalpa no es un sitio, no es una cosa sencilla, tiene muchos condicionantes, y por eso fue muy emocionante, ¿no? Y la última actividad fue pues lanzar esta especie de búsqueda de ideas, ¿no? Y salieron a la calle 100 estudiantes con 2200 post-its, ¿no? Y montamos este mural de participa en el museo local, ¿no? Y cada uno de estos post-its tiene una idea recolectada de un ciudadano, ¿no? Es decir, el poder también de
bueno, de la energía de los estudiantes y en poco tiempo lo que se puede generar y cómo estas informaciones luego sirven para ser canalizadas y un poco, bueno, como input para el documento. Esto es en Asunción, otra cosa, ¿no? Detectamos que los niños que habían nacido en el centro histórico que habían nacido en la ciudad de Asunción no tenían mucho apego ni mucho conocimiento del centro histórico y nos imaginamos cómo podemos involucrarles en una actividad que les obligue o les invite a recorrer el centro histórico con otro código, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos unos cartoons, unos dibujos de los edificios más relevantes y tenían que hacer una actividad en el colegio de, como una especie de cómic o de historia que tuviera como setting el centro histórico, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo pensar en actividades que les hace participar, que les invita a ellos a redescubrir un espacio que ha estado, bueno, pues un poco abandonado, no está puesto en valor, un espacio que tiene muchas cosas que están muy bien y sin embargo mucha gente que directamente no lo ha visitado, ¿no? Y cómo hacer participación en el sentido de pues más clásico, ¿no? Esto es también parte del proceso en Asunción, donde la gente tenía que ser relocalizada por un tema de inundaciones, pues cómo invitarles a través de una mesa a colaborar, a compartir, cómo un taller con los estudiantes de la universidad genera de repente una acción urbana y a través de una conversación se sienten totalmente empoderados para hacer los carriles bici que durante múltiples años los distintos alcaldes no habían hecho, ¿no? Esto es en Encarnación. Entonces esta idea de... es una asunción. Esta idea de empoderamiento, ¿no? Es decir, unos arquitectos, una empresa, un estudio, como lo quieras llamar, por mucho que queramos hacer, estamos una serie de meses trabajando, intentamos generar estos vínculos y, no sé, tratamos de inspirar, pero lo más importante es lo que queda ahí, ¿no? Y lo que surge incluso después de que nos vamos, ¿no? Y en ese sentido hemos tenido muchas experiencias muy positivas a lo largo de estos años que nos hacen seguir pasándolo bien. Y bueno, y estas del documento, el master plan que hicimos para Asunción, aparte del master plan proponíamos una serie de proyectos piloto, que eran 60 proyectos. La idea era que fuesen pequeño, mediano, grande o SML, Excel, un poco con la idea de que se pueden hacer proyectos en la ciudad desde los $500, $2.000, $10.000, $20.000, $50.000, $500.000, ¿no? Y que nunca la ciudad se quedase paralizada por falta de presupuesto, ¿no? Es decir, se pueden hacer cosas, hay ideas, hay infraestructuras, hay cosas que se pueden hacer, pues dar un poco estas herramientas. Y en ese sentido, este es uno de los proyectos piloto que identificábamos en la transformación de estas medianeras, que se transformaron a través de un festival de arte urbano y en unos fines de semana pues vinieron 30 y tantos artistas de toda Latinoamérica y se hicieron unas medianeras maravillosas que transformaron la ciudad. Y en ese sentido me parece muy interesante porque estamos hablando de proyectos urbanos, proyectos de largo plazo, etcétera, pues como a través de lo pequeño, del corto plazo, se puede también generar curiosidad e interés, ¿no? Y estos murales generaron una serie de rutas de descubrimiento que organizó el Colegio de Arquitectos, de manera que, de nuevo, ¿no? Esta transformación urbana se convierte en algo interesante para cualquier ciudadano, no solo para los arquitectos, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues más trabajos, más lo que llamamos School Kids, ¿no? Pues modos de trabajo, ¿no? Esto es también en Tegucigalpa, ¿no? De las muchas actividades que hicimos, pues una era trabajar con los niños y diseñábamos específicamente un trozo de ciudad y les dábamos como, pues herramientas para comunicar cómo querrían ellos mejorar su cuadra y no solo eso, cómo pueden negociarlo, porque al final se tienen que poner todos de acuerdo, ¿no? Al final es un poco hacerles experimentar que es un proceso participativo, porque la ciudad no la pueden definir de manera individual, sino que se tienen que definir conjuntamente, ¿no? Esto es otro trabajo en Bahamas, ¿no? También una cosa muy puntual, una semana, hay todo un proceso en marcha, cómo podemos establecer un diálogo con la comunidad y bueno, pues desarrollamos estas flores de origami, donde de nuevo lo rojo es el problema, el azul son las oportunidades, los sueños, lo llamábamos. Estas flores las habíamos hecho en los colegios, con los niños, donde ellos habían escrito sus deseos y sus problemas, y después lo montamos, o sea, estos pétalos, cada uno desarrolló su pétalo de los problemas, etcétera, y los montamos como flores y hicimos esta instalación, ¿no? La idea, de nuevo, de cuando tú estás pidiendo a la gente que participe y estás quitando o generosamente están contribuyendo con su tiempo, con su energía, con sus ideas, con su entusiasmo, ¿cómo puedes devolverles algo, ¿no? Y en ese sentido, pues se creó esta instalación que era visitable y que la idea de... ¡Ay, no se oye! ¡Qué rabia!
Un segundito. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque no sé qué pasa. Qué raro. Dale, tranquila. ¿Me habéis quitado los poderes de Presenter? ¿Una No. casualidad? Pues no sé qué pasa. Un segundito, ¿eh? Vamos a ver. Esto. El volumen, Belinda, ¿está bien? ¿Lo revisaste? Bueno, espérate, pero es que es muy raro que se me quite por las buenas. Un segundo, por favor. Disculpadme, ¿eh? Ah, mira, sí, sí, quita, sí. Sí. Ahora oís, ¿verdad? ¿Estáis oyendo? No. ¿No? Pues perdón. Disculpadme otro segundo. A ver, es que la música es muy bonita, entonces me da mucha pena. Stop sharing, ¿vale? Digo, tal, include System Audio. Aquí, vale. Nada, no funciona. Ah, espera. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, este es el vídeo que mandamos para el proyecto que comentaba antes de Hammer, de Noruega. Y un poco, ¿me oís a mí también? Ay, Sí. Vale, ok. A ver si... ¡Ay! Es que el Teams este no se... Ya, ok. Bueno, un poco lo que quería comentar es un poco esta idea de encontrar también otras herramientas de comunicación. El arquitecto, el diseñador, el urbanista no pueden seguir comunicando sus ideas exclusivamente desde las plantas en guiones avanzados, sino un poco de explorar contenido, historias de las que han Bueno, y la idea en el proceso que planteamos no era solo involucrar a los ciudadanos de Hamas en torno a la configuración de esta plaza, sino también a una audiencia más global, precisamente porque las tecnologías nos lo permiten y generamos una serie de foros y de actividades donde la gente quería formar parte de esta conversación, de este proceso. Bueno, y esto es como en el proceso del concurso enviamos un vídeo con un cuadernillo al lado y entonces espera para tal. Y bueno, un poco insistir en este tema de la comunicación, de cómo en el fondo nuestro trabajo no es solo, como decía al principio, no es solo transformar el espacio, sino generar entusiasmo en torno a esa transformación, ¿no? Porque además los proyectos dependen de eso y la ciudad depende de los proyectos también, ¿no? Y un poco de esta involucración y de esta manera también de tener fe en que la ciudad puede ser muchísimo mejor, ¿no? Bueno, pues estos son ejercicios, ¿no? De cómo contar, me encanta cuando contamos la transformación en el tiempo, ¿no? También esta idea de que no se puede transformar una ciudad que suele tener muchos retos de una manera puntual y en una sola fase, sino que las transformaciones tienen lugar como procesos, ¿no? Y bueno, estas son pues distintas maneras en las que hemos contado estos procesos de transformación. Y bueno, aquí podría acabar, pero si Mike me lo permite, puedo hablar otros 10 o 15 minutos. Dale, por favor. Y no, porque lo he contado recientemente y me dijo, pues esto está bien. Y un poco el behind the scenes, ¿no? O sea, un poco qué es ecosistema urbano. Decir que a lo largo de los años ha habido personas de todas partes del mundo que hemos tenido la suerte de colaborar con arquitectos, con diseñadores, antropólogos, urbanistas, economistas, etcétera. Es decir, un poco entender también que la ciudad evidentemente no es solo un trabajo de diseño puro y duro, sino que ese diseño requiere otros puntos de vista y otras informaciones que nosotros no tenemos formación para ello, vamos aprendiendo siempre, por supuesto. Hemos tenido la suerte de tener en Madrid, en nuestra oficina, gente de todas partes del mundo, lo cual es siempre enriquecedor.
Y un poco, bueno, pues siempre, como digo, es un proceso continuo de cambio. Aquí veis, pues bueno, distintas imágenes de distintos momentos de nuestra historia. Y decir también que como diseñadores nos parece que el espacio público es muy importante y el espacio público de nuestra oficina es el espacio de la comida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la cocina es un espacio importante de intercambio, hasta el punto de que, bueno, la cocina es un poco también la biblioteca, y es un momento de intercambio, ¿no? Porque, como digo, hay gente de paso, hay gente más permanente, hay gente, y es en ese momento en el que se comparten historias y bueno, esa cuestión cultural. Tanto mi socio como yo empezamos a dar clase en el GIES en el año 2010. En ese momento, pues empezamos a tener una presencia un poquito absolutamente temporal en Boston, ¿no? Veníamos un semestre al año, lo cual era, bueno, pues muy divertido porque es pensar que estás siempre viajando y eso siempre es emocionante. Y bueno, a lo largo de los años se ha ido haciendo un poco, se ha ido consolidando esa relación con Boston, y en el 2017 ganamos un concurso en Miami, el de West Palm Beach, que nos ha generado también otras oportunidades, con lo cual, bueno, pues estamos triangulando. Ese triángulo está absolutamente roto ahora con el COVID, porque estamos todos bastante quietos, pero bueno, la idea es bueno, la idea no, como ha ido surgiendo, es que estamos trabajando con esta diferencia horaria que hace que llevemos trabajando con Zoom o antes con Skype desde hace muchos años, y por lo tanto sabemos un poco las ventajas y las desventajas de este sistema, pero nos ha permitido bueno, seguir trabajando y seguir activos en Madrid a pesar de a veces no estar allí, ¿no? Bueno, aquí veis la oficina, es la planta baja, la planta sótano que no se ve, y recientemente ampliamos con la planta primera y yo vivo arriba del todo. Y bueno, pues hemos estado unos cuantos años en un sótano, que está muy bien térmicamente porque es muy estable durante el verano, pero bueno, era un sótano, y bueno, hemos ido subiendo y hemos ganado espacio para, como digo, para la cocina, para la biblioteca, etc. Nada más, estos son los dibujitos que hicimos para explicar el proyecto. Bueno, sabéis que el espacio de trabajo es muy importante. Cuando estuvimos decidiendo el nombre que queríamos tener, me gustaba mucho el concepto de ecosistema, porque el ecosistema habla de relación y de equilibrio entre unos elementos y otros, ¿no? Y en el fondo el ecosistema urbano también, y ecosistema como oficina, me gusta pensar que es como un entorno de creatividad que viene dado por todas y cada una de las personas que forman parte del mismo, ¿no? Es decir, que eso es lo interesante, que no es la idea de una persona ni de un genio, sino que es algo que está permanentemente cambiando y demás. En cuanto a herramientas, la comunicación, bueno, pues la comunicación es muy importante, como todos sabemos, pero parece mentira que a veces incluso una empresa pequeña como la nuestra, a veces no nos comunicamos todo lo que nos tendríamos que comunicar, a veces no sabemos ni siquiera lo que está haciendo otro, ¿no? También nos pasa que cuando tenemos mucho trabajo, cuando hemos tenido mucho trabajo, directamente no comunicamos nada al exterior, hasta el punto de que la gente piensa que hemos cerrado el estudio, ¿no? Lo cual es curioso porque es cuando los años que más trabajo hemos tenido hemos comunicado menos, ¿no? Entonces, bueno, siempre es una especie de esfuerzo absoluto por seguir comunicando, no tanto por mostrar lo que hacemos, sino porque, bueno, por generar conversaciones, ¿no? Con respecto a la organización del trabajo, pues, bueno, como sabéis todos, la parte digital es importante. De nuevo, no somos una empresa grande, pero sin embargo a veces es difícil entender lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Y bueno, estamos siempre probando herramientas nuevas de visualización de quién está haciendo qué, cómo nos organizamos el trabajo, Asana, Miro, etcétera. Entender los proyectos siempre como procesos, como una línea de tiempo, me parece fundamental, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho entender esto del tiempo, y siempre estamos generando, de nuevo, nuevos formatos. En cuanto al trabajo, cuando hacemos brainstorming, ideas, utilizamos muchísimo Pinterest, tenemos muchos tableros, muchos de ellos son públicos, con lo cual podéis, si alguna vez tenéis que hacer algún proyecto, tenemos tableros de todo, y es una manera muy rápida de compartir referencias y estar siempre más. Y bueno, pues en diseño ya habéis visto lo que hacemos. Nos gusta todavía trabajar con esta mezcla de lo manual y lo digital, como habéis visto en este vídeo, y tenemos otras cosas, ¿no? De cómo todavía hay una componente como artesanal del trabajo, pero evidentemente, a ver, también hemos incorporado la parte del 3D printer, y como, bueno, también es una manera también más rápida y menos laboriosa de generar ciertos elementos. Y nada más. No sé si queréis que acabemos. Acabamos con un vídeo, que es el vídeo de Málaga, y ahí pasamos al coloquio, ¿vale? Es el vídeo del proyecto que he comentado del campus de Málaga, ¿vale?
Imagine an open university that integrates into urban life. Interactive public spaces that promote conversations between disciplines. Technologies and digital interfaces that mathematically conditioned environment. Creating connected spaces that enhance exchange between students, teachers, and visitors. The main boulevard at the Universidad de Malaga connects existing facilities and opens up the campus to the public, creating a pedestrian walkway activated by hubs or public squares with learning and leisure spaces. Incorporating technology to create an interactive urban environment connected to the digital world, an ecological corridor that efficiently manages resources through diverse natural landscapes. Pedestrian walkways protected by natural buffers become the perfect setting for meeting up, resting, and relaxing. Through a digital application, users can interact with the surrounding environment and access an augmented reality with academic and cultural content. The Climatic and Digital Hub integrates collaborative learning spaces, allows the interactive modification of environmental conditions, and generates all of the park's energy. The Hub's canopy hosts technological systems that connect users to the physical space and the digital environment. Along the boulevard, open classrooms are equipped to extend the university experience to public spaces. An extensive network of sensors generate open data that enables climatic research and allows real-time identification of the most comfortable zones of the boulevard. The tranquil Olive Grove's open library encourages reading and resting while promoting and protecting biodiversity. A connected, open, interactive, and green campus. An intelligent natural space with positive energy balance and bioclimatic comfort. A positive space where collaboration, creativity, and learning define the urban scene. Ups. Ok, pues lo dejo aquí. Lo siento, tengo el vídeo también en español, pero me he equivocado y he puesto el que no había. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, Belinda. Muchísimas gracias. Increíble, de verdad, qué intensidad, qué montón de información. Súper bien. Yo nada más, antes de dar la palabra a nuestra audiencia y conversar un poquito, quería hacer el intento de resumir algunas cosas importantes que mencionaste. Con esa partida de que el diseño es político, cómo la justicia se puede ver a través de distintos filtros que tienen preocupación ambiental, bioambiental, por el bienestar, filtros que tienen también la parte de la participación como algo importante para el involucramiento. Y creo que vos planteas una premisa súper relevante que es de interés nuestro, que es el desarrollo de herramientas. Vamos a ver, estas herramientas tienen componentes o implicaciones medioambientales, tecnológicas, sociales, pero se mueven en ámbitos, a la hora de aplicarlas en experiencias de campo, empíricas, se vuelven muy valiosas porque van desde lo digital hasta lo analógico, pero son medios que nos permiten ejercer acciones simbólicas sobre el territorio para promover intercambio. Y yo creo que hay dos cosas muy bonitas que dijiste hoy o que interpreté, que es cómo desarrollamos lo nuestro. Cuando uno está en un sitio específico, esa sensación de lo nuestro. Y lo otro que dijiste, no solo se genera el espacio, sino que se genera entusiasmo y volvemos otra vez a lo nuestro. Como que estas herramientas tienen una vocación muy potente y muy importante a través de la obra de ustedes y que andan buscando esto, lo cual me lleva también a cuestionarme un poco en ese ir y venir de lo que ustedes han estado haciendo. Existen herramientas que ustedes utilizan, que aplican o que desarrollan. Y en ese cruce o en esos ciclos de retroalimentación entre lo que ustedes hacen o lo que están comprobando, aplicando, surgen nuevas posibilidades de seguir reinterpretando qué significa lo nuestro y la construcción socioespacial, ¿verdad? Entonces, de verdad, agradecidísimo por lo que nos compartes el día de hoy. Y dejo abierto aquí el micrófono, tal vez si me colaboran nada más levantando la manita de aquí de Teams para
dando la palabra si alguien tiene una pregunta para vos o algo. Adelante. No todos al mismo tiempo. Yo tengo preguntas, pero vamos, yo ya he hablado mucho. Vamos a ver si Alonso, Ale, alguien quiere comentar algo para aflojar aquí, que Belinda nos puede compartir muchísima información. Hola Belinda. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero que nada agradecerte la presentación, la cual estaba llena de contenido, pero al mismo tiempo llena de calidad. Creo que eso es algo que pudimos apreciar en la manera en la cual generaste la exposición, nos hiciste ver los ejes, los cuales planteaste tu presentación, explicando la manera íntegra en la que tenemos que tener las perspectivas desde lo medioambiental, lo social y lo tecnológico. Creo que uno de los comentarios que tengo es cómo a la hora de generar estos procesos de participación que buscan esta generación de empatía con el espacio y con las personas, no solamente se convierte en una herramienta para generar un resultado o una variable que podemos aplicar al diseño, sino que la herramienta misma tiene un carácter fuerte a la hora de generar esta empatía. O sea, siento que no hubo nada que no tuviese un proceso de diseño vinculado, inclusive los procesos. O sea, no solamente el resultado tenía un carácter estético muy claro y a veces inclusive fuerte a la hora de generar esta propuesta, por ejemplo, con los casos a la hora de entender el factor medioambiental en algunos lugares, cómo se genera contraste, ¿verdad? De cómo, si tenemos una situación donde hay sequía o tenemos un paisaje determinado, más bien para poder generar este choque o este contraste, generamos un dispositivo que nos lleva o nos lanza una calidad espacial que no es frecuente en el espacio. Yo creo que eso genera un cambio de lectura muy importante y esos cambios, ese contraste, creo que es algo que es muy valioso de apuntar, ya que a veces cuando generamos procesos participativos, como que puede ser intimidante generar el contraste, puede ser intimidante generar un proceso con suficiente fuerza para generar ese clic en la empatía, ¿verdad? Por querer, digamos que, entender demasiado el lugar, no nos damos cuenta que a veces necesitamos generar un cambio de una forma clara y contundente. Creo que eso es algo que podemos ver mucho en tu presentación, generando espacios de gran calidad y procesos participativos claros. Quería agradecerte eso, ¿verdad? Creo que eso es uno de los muchos comentarios que tuve que anotar y que calaron, ¿verdad?, en mí y estoy seguro que en muchos oyentes. Pues muchísimas gracias. Gracias, Alonso. Perfecto, muy bien. Sharon, adelante. Hola, Belinda, primero que nada agradecerle por la charla. Creo que es como imposible no sentirse súper satisfecho con todo lo que nos mostró. ¿Verdad? Uno para estudiante, uno que tal vez ha visto los proyectos como casos de estudio para entenderles un poco y tenerlo a usted como contándonos, donde le da como obviamente toda una experiencia, uno casi que uno se logra transportar al espacio como tal, me parece súper enriquecedor. Yo tengo más allá de preguntas, creo que es tal vez un comentario y algo que me llamó la atención, y esto va un poco ligado a un comentario que dijo el profesor Michael Alonso, es de cómo desarrollamos lo nuestro y es ligado a la experiencia. Yo veía que tenían como estas áreas de lo social, lo medioambiental y la tecnología, y todos se relacionan porque logran aplicar, ¿verdad?, a todas las áreas y el proyecto logra cumplir todo, pero para mí la manera más como honesta o casi que simple de verlo es mediante la experiencia, porque todos los espacios o todos los proyectos que se ven como casos de estudio, más allá de una propuesta como por
una propuesta de calidad y un espacio como digno a algún entendimiento previo de las problemáticas o las necesidades de un lugar. Entonces, tal vez la manera más afinada de cómo las personas logran ver ese proceso o ese diseño como suyo y apropiarse y de verdad atinar hacia cómo pues, se construye o cómo se plantea lo nuestro, es entendiendo que el usuario va a tener una experiencia ahí, lo va a vivir y lo tiene que vivir bien o lo tiene que vivir atinado a su realidad, ¿no? Entonces creo que es tal vez lo que yo más rescato y dejo, y inclusive nos empiezo a preguntar en los proyectos de uno, porque a veces uno trata de amalgamar ciertas cosas y a veces es nada más entender cuál es el... Se pegó. Démosle un chancito, a veces se le falla la conexión a Sharon. Ahí está, ya, de vuelta. Ya, Sharon, ¿Verdad? unos segunditos. Sí, perdón. Bueno, no, era como ese comentario, ¿no? Que yo me lo llevo y también como retroalimentación para uno ver bajo esa óptica los proyectos de uno, y sobre todo en este taller de justicia espacial, que estamos en eso. Así que muchísimas gracias. De nada. Bueno, yo creo que tu comentario tiene que ver también con lo que ha comentado José Alonso antes, ¿no? O sea, para mí, un proyecto no es un proyecto, es un proceso, ¿no? Y estoy convencida de que Mike os ha contado de esto 25 veces porque le escucho yo a él decirlo, ¿no? O sea, un poco, es decir, que no, para mí el resultado no es solo el objeto, el espacio transformado, el resultado es el proceso que se ha generado, que no había pasado antes, las conexiones que se generan, las conversaciones que se generan, la comunidad que se genera en torno a un espacio, quizás antes de que ese espacio esté construido, ¿no? Porque si no, el espacio no vale para nada. Entonces es un poco, es como que lo invisible, que es eso, ¿no? O sea, y es menos cuantificable. Cuando uno habla de un proyecto es como hemos hecho esta plaza, mide 5.000 metros cuadrados y la hemos hecho y ha costado tanto, ¿vale? Pero ¿qué has logrado en torno a ese proceso? Y además son procesos que marcan un antes y un después. Todos los proyectos que he contado o todos los proyectos que yo he vivido marcan un antes y después, han cambiado un protocolo, o han cambiado la manera de pensar de esas personas, o han generado una manera nueva del ayuntamiento de generar o de gestionar el uso de un espacio. Es decir, cambia a las personas. Entonces yo creo que eso tiene, no sé, que tiene un largo recorrido, que no es solo que el proyecto se ha construido, se ha hecho, sino un poco todas las otras canales que se han abierto a raíz de ese proceso. Y bueno, eso es un poco lo interesante, ¿no? La componente también humana que hay detrás de todo esto, ¿no? Como todo lo que se logra impactar a partir del proceso de ideación del proyecto, como todas las zonas y inclusive las escalas de impacto que pueden llegar a tener. Sí, totalmente. ¿No? Y cuanto más participativo, no, con esto no quiero decir que la participación sea facilísima, 100% de éxito, o sea, quiero compartir de manera honesta, que es difícil, es duro, puede ser muy complejo en un momento dado, puede ser doloroso, pero hay que hacerla. Es decir, o sea, no hay otra manera. Entonces, pero que hay que entender esa complejidad y es parte del proceso. Entonces, bueno, estar lo más preparado posible para abordar las complejidades que se van a dar durante el proceso, la resistencia que va a haber al cambio, porque, bueno, a veces, bueno, podríamos hablar otras 300 horas sobre eso. Nada más, que quiero decir que es complejo, que no quiero decir... lo que hemos mostrado hoy, por supuesto, son procesos, resultados de procesos, bueno, son unas pinceladas. Detrás de cada uno de estos proyectos hay mucho trabajo, mucho dolor, muchas frustraciones también, y bueno, es así, ¿no? Es así. Belinda, yo tengo una consulta en cuanto a la parte de esos procesos y todo. A veces destilar esto, me encantaría escuchar una versión tuya a través de herramientas. Digamos, si ustedes alguna vez desarrollaron o aplicaron una herramienta, ¿cuál fue la que, digamos, de la que más aprendieron? Quizás, o sentís que hubo un aprendizaje significativo y cuál tal vez no les resultó, o sea, ¿dónde hubo algo que no les hizo resonancia con el proyecto? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, hablas de participación en particular, ¿no? No, en general, puede ser cualquier cosa, herramientas, instrumentación de trabajo en campo, empírico, sí. No sé, muchas cosas han funcionado y muchas cosas no han funcionado. O sea, yo creo, por ejemplo, así, hablando en general, ¿no? Como he contado, hemos trabajado en muchos contextos. A veces es muy difícil, por muy abierta que tenga uno la mente y tal, entender los códigos locales. Entonces es muy necesario trabajar con alguien local, que puede tener cualquier perfil en el sentido de que puede estar apoyándote en algo muy concreto o en algo más amplio,
o incluso nos ha pasado que hemos trabajado en sitios remotos como Kirguistán, donde no hablamos ni el idioma oficial ni el segundo idioma que es el ruso, ni la gente habla inglés, entonces el traductor te está traduciendo el idioma, la cultura, etcétera, ¿no? Porque es que hay muchos matices que no estás capturando, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, nosotros estamos encantados y siempre entusiasmados de trabajar en distintos lugares, pero hay que entender esta distancia que a veces se produce, que repito es cultural y unas veces es más cercana que en otras, ¿no? Yo me ha pasado, voy muchas veces a Latinoamérica y es que me siento como en mi casa, o sea, me siento como en mi casa. Y no es que no haya distancia cultural, es que hay menos que en otros sitios, ¿no? Entonces, pero aún así es verdad que es un proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, de cara a hacer procesos participativos, pues a veces sí que necesitas a alguien de apoyo local, porque como un extraño que llega y, o sea, por un lado tienes la ventaja de que eres un outsider total y eres libre, ¿no? Y además ves las cosas de una manera más fresca y más neutral, no estás tan comprometido con ciertas cosas y al mismo tiempo también tienes una serie de instancias. Entonces, casi como que es ideal, ¿no? Tú eres el outsider, eres un insider y con eso tienes todo. Y bueno, y el aprendizaje es, no sé, muchas anécdotas, yo qué sé, un poco entender para mí la realidad del espacio público, que es en lo que más trabajamos nosotros. Me hace gracia porque alguna vez nos han dicho, ¿con quién te quieres juntar? ¿Con la persona de parques y jardines? No, me quiero juntar con la gente de educación, de desarrollo económico, de seguridad, la policía, mantenimiento, etcétera. Es decir, el espacio público es casi como el cruce de todos estos temas, ¿no? Y para entender un poco los retos que tiene el espacio y cómo podemos planificarlo para que sea mejor, no es un tema solo de diseño, es lo que quiero decir, ¿no? Si no entiendes la realidad socioeconómica de un espacio, pues a lo mejor no puedes diseñarlo, ¿no? O el vandalismo que hay, o yo que sé, tantos temas. Entonces, bueno, repito que no sé, muchas cosas. No, totalmente. No sé qué contestar. Es muy diverso y complejo. Yo algo que sí me llama mucho la atención, que fue quizás uno de los takeaways que tuve por allá, metiéndome en varios cursos y compartiendo con gente en el GSD, fue la importancia, y creo que más design esto lo trata de trabajar muy bien, que es la parte de los valores, ¿verdad? O el agente del Just City Lab, con Tony Griffin, el tema de cómo una plataforma de valores nos permite de alguna manera articularnos previa a todo para poder entender en dónde estamos situados y cómo a partir de ahí podemos construir procesos de confianza y empezar a ejercer acción sobre lo nuestro, ¿verdad? Entonces, y promueve entusiasmo. Esa palabra es la primera vez que la he escuchado en esta serie de charlas. La palabra entusiasmo me encantó porque al final del día sí somos como una especie de cheerleaders, de alguna manera. Si lo traduces literalmente, si tiene sentido, que de verdad sí necesitamos motivar a la gente, o sea, eso me parece fascinante porque es todo un rasgo disciplinar que a veces olvidamos, ¿verdad? Y damos por granted que la gente nos tiene que creer el rollo y no, o sea, hay un trabajo durísimo que toca hacer de motivación, ¿verdad? Es un reto. Totalmente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Una pregunta, me había parecido que había una pregunta, ¿no? Creo que Alonso había levantado la mano. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Están medio fundidos porque están a final de cuatrimestre, pero pobrecitos. Por lo general, bueno, todos, es que este cierre de año ha estado brutal. Bueno, es que... Sí. Bueno, ahí tenemos Alejandra. Sí, a mí me gustaría más que una pregunta, es un comentario y bueno, primero sí agradecerte, Belinda, muchísimo por esta conversación, esta charla que nos diste que verdaderamente fue súper rica. Y a mí algo que me llamó mucho la atención fue algo que dijiste al puro principio de cómo el diseño es político. Y creo que eso, o sea, especialmente en lo que hemos estado desarrollando durante todo el taller, tiene como una importancia súper marcada porque es como ver la profesión de la arquitectura como una profesión relevante cuando se trata de generar cambio, de generar este impacto social y de verdaderamente ver cómo el espacio no tiene repercusiones que son nada más como físicas de cómo se va a ver, sino de cómo una sociedad se va a desarrollar dentro de estos espacios, que al final son los que le dan forma a muchísimos de los comportamientos que tenemos como sociedad. Entonces creo que ese es un comentario que a mí me pareció súper relevante y me quedó muy marcado. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, aplicarlo y ser consciente.
yo no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo. Es decir, esto nos da un poder, o sea, nosotros estamos haciendo política en el momento que estamos diseñando y eso, bueno, pues nos hace más conscientes de lo importante que es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Y algo que yo noto mucho en la escuela, no sé si es algo muy de España y de Madrid, pero bueno, en Barcelona también lo he notado, pero hay una, vamos a ver, una intensidad en el desarrollo del vocabulario gráfico, visual, audiovisual. Diego, de todo por la praxis, nos compartió algo hermosísimo. Vos también lo noté en la Bienal de Venecia, en la pasada edición, creo que el pabellón de España hizo como una compilación de muchos esfuerzos y coaliciones que se estaban dando en Madrid, al menos creo. Me parece fascinante porque es algo, bueno, que evidentemente también sucede en América Latina, en otros países, especialmente en Ciudad de México, en Buenos Aires, se da mucho en Santiago, pero es algo que cada vez va tomando más fuerza porque la parte de la comunicación es fundamental para desarrollar ese entusiasmo y cómo la comunicación se vuelve un vehículo. Por ahí una activista nos decía, Maris Estela, nos hablaba sobre la importancia de la cultura como un facilitador. Es más, perdón, voy a citarla textualmente porque aquí lo había anotado. De hecho, Maris nos había hablado sobre la cultura como un ente movilizador, como la capacidad movilizadora de la cultura, y la cultura articulada con los procesos de comunicación y estos cambios de narrativas que queremos lograr y todo. Puña, ahí tenemos una meta tremenda y siento que en la obra de ustedes le ponen mucho cariño y dedicación, se ve a esta parte, ¿verdad? Que es fundamental. Bueno, es que en el momento en que estamos diciendo que queremos que la gente participe, que la gente se entusiasme, la gente tiene que entender y tenemos que encontrar un poco ese medio de comunicación que nos permite entusiasmar, ¿no? Y hoy por hoy yo siempre digo, llevamos el móvil, que es como una televisión en el bolsillo, bueno, pues ¿por qué no usar más vídeo, no? Y bueno, hacemos mucho vídeo y pensamos que son formatos muy fácilmente compartibles y muy fácilmente entusiasmantes, hipotéticamente, para un ciudadano normal. No es un tema de diseño, es un poco a qué ciudad quieres aspirar, ¿no? Y cómo podemos hacerlo. O sea que en el fondo es intentar generar una mejor conexión con la sociedad, ¿no? Durante años, no sé cómo es en Costa Rica en particular, pero en España el arquitecto no es una figura muy respetada, esa es la realidad. Le ves un poco como que ha estado en su burbuja con sus ideas y no se ha entendido mucho como su papel social, ¿no? De respuesta a la ciudad, ¿no? O sea, cómo podemos mejorar la ciudad, cómo podemos generar entornos para la felicidad, edificios, escuelas, hospitales, viviendas, ¿no? Entonces, hay ese distanciamiento y un poco el aprendizaje es tenemos que generar una mejor conexión entre nuestro discurso, nuestros intereses, porque nuestros intereses son buenos para la ciudad, simplemente no se percibe así, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Y eso es hermosísimo porque cuando uno ve que vuelvo al tema de las herramientas, se ven aplicadas y la gente las utiliza y dice, mira, es que esto no era estrictamente para un arquitecto, yo también las puedo usar. Se empoderan y generan otras dinámicas que también nos hacen entender nuestro rol en la sociedad que todavía lo estamos definiendo. O sea, realmente la arquitectura yo creo que es de las carreras más ambiguas y más difusas y dispersas que existen y eso es una desventaja, pero también es una oportunidad tremenda, hermosísima, si lo sabemos encauzar, pero no, buenísimo. Totalmente. Bueno, pues... Bueno, yo veo que están como calladillos hoy. Están cansados, pobrecitos. Final del semestre. Qué linda, entonces mira, no te quito más tiempo, lo único que quería era compartir aquí formalmente el cierre del taller. Siempre presentamos un certificado de agradecimiento que te vamos a enviar por correo. Perfecto. Y de verdad, muchas gracias por sacar un ratito para compartir con nosotros en la plataforma. Lo voy a leer así muy rápido. Universidad Veritas le entrega el presente certificado a Belinda Tato por su participación en el conversatorio Urbanismo Social organizado por nuestra plataforma. Lo firmo yo y el director de la Escuela de Arquitectura. Belinda, muchísimas gracias. Vamos a estar, bueno, las charlas, esto va a estar, como te dije, compartido en nuestras redes sociales. Y vamos a hacer como un compilatorio al final de año, o sea, por ahí, final de diciembre, vamos a compartir algo donde se resume como los greatest hits de las charlas. Qué bonito. Sí, y ahí te vamos a llegar también. Sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, feliz mes de diciembre, a ver si acaba ya este año, ¿no? A ver si empezamos otro un poquito así como de cero, a ver si nos va mejor. Un abrazo fuerte, ¿eh?